Bueno, buenos días para todos. Seguimos acá en el tema de las pequeñas zorras que echan a perder los grandes cultivos, los grandes frutos. Decíamos en la clase pasada que son los animales astutos, ¿no? Y que son muy pequeños y debido a ser tan pequeños en estos cultivos de los viñedos en la antigüedad y no sé si ahora pues se muevan en ese ámbito. Cada que el dueño del viñedo o el que haya cultivado estos frutos veía una zorra, él decía, no, no hay ningún problema, eso se come unas cuantas uvas y se va. Pero con el tiempo fueron descubriendo que, pues lo que decíamos en la clase pasada, ahondaban y no solamente se comían el fruto en sí, sino que dañaban la flor. Y no contentas con esto, las zorras tumbaban el árbol para que este no volviera a dar fruto. Y en muchas veces de nuestras vidas tomamos esas pequeñas cosas como que no son importantes, como que las recomendaciones que nos hacen a través de los procesos no son, muchas veces decimos, no, pero es que es exagerado. Y pareciera que una ida al cine no tuviera nada que ver, pero una ida al cine mal manejada te puede acarrear consecuencias, te puede acarrear consecuencias. Eso es muy parecido a la parábola de la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esa pequeña fisura, esa pequeña zorra, leuda toda la masa, la infla, la infla. Y cuando, aquí el problema, ¿cuál es? Que muchas veces no sabemos asimilar lo que hacemos. O sea, vos puedes siempre puedes decir, yo estoy en la capacidad de soportar, yo lo puedo manejar. Esa es la característica de la zorra, o sea, yo lo puedo manejar. La zorra está allá, vea papá, la zorra está comiendo el viñedo. Tranquilo, mío, eso es una sola, eso no hace nada. Pero ¿sabes cuál es una de las características que yo creo que por la cual la comparan a ella? Una de las características que tiene la zorra es que tiene un oído muy poderoso. Tiene el sentido del audio súper desarrollado y siempre escucha a lo lejos. Y así mismo pasa con nosotros. Siempre que nosotros hablamos ahí y decimos, no, es que esa pelada a mí, pues digámoslo así, un ejemplo, esa pelada a mí me mueve el piso, esa pelada que viene todos los domingos a visitar a este man. Él escucha y parece que lo que vos decís no es malo. Pues te está gustando una mujer, es normal, de pronto estás separado, estás solo, qué sé yo, no tenés a nadie, no tenés ningún sentimiento atado a nadie, es más, ni siquiera vos casado, está bien hasta ahí. Pero él escucha y empieza a armar ya la película, empieza a preparar el camino. Y esa pequeña fisura que se armó ahí, a la postre te causa un daño tremendo. Y esto yo lo he visto a través de los años en las fundaciones. Las peladas que van a visitar a su hermano, a su primo, o a su tío, a tal vez hasta a su papá, terminan enredadas con otro personaje de la fundación. Y casi siempre, en un alto porcentaje, este tipo de relaciones salen mal, porque es que vos te desconcentras de tu objetivo. O sea, vos entraste a una fundación a dar fruto, a conocerte a ti mismo, a saber qué es y qué no es, a controlar tus emociones. Y lo primero que te va a mover son las emociones. Entonces la pequeña zorra empieza a ahondar, empieza a ahondar, empieza a ahondar, hasta que mata
totalmente el fruto, acaba con la planta y esta planta ya no vuelve a dar fruto, que es otra característica particular que yo quisiera que viéramos. Y es aquellos que llevan 40, 35, 30 años en un proceso. Yo estoy por creer que las zorras, esas pequeñas zorras que ellos siempre pensaron que eran fáciles de dominar, los dejaron sin fruto y nunca pueden salir. Los expertos dicen que son cíclicos y las personas cíclicas que cada 6, 8, 5 meses recaen y vuelven y vuelven. Y miren, se arma un círculo alrededor de su vida que ya las familias conozco, yo personalmente conozco, y esto lo hablo porque lo sé. Familias que ya saben qué hacen, ténganmelo allá porque pues él no puede estar acá en la casa. Se vuelve esa palabra cíclico, se vuelve como una enfermedad crónica. Y otros expertos dicen que ya es psiquiátrico. ¿Tú llamaste? ¿No te falta nada? Leo, tenés el audio. Entonces, estas personas se vuelven pacientes ya, como dijo alguien hace mucho tiempo atrás, se vuelve un cliente. Y parece ser que a través de los años la zorra mató la mata que daba los frutos para el progreso de esta vida, que llegó a tal punto que ya volvió un enfermo. Un enfermo ahí sí total, ni siquiera ya es drogo. Se volvió un paciente o un cliente de fundación. Ya es un cliente. Y aquí no nos podemos desmentir directores, terapeutas, líderes. Hay gente que se nos volvieron clientes. Y eso, yo cuando hablo un cliente, como un cliente de mi restaurante, él no me va a hacer ningún daño. Él no va siempre al restaurante porque le parece buena la comida. Y así mismo vemos cuando este aparece ahí. Es un cliente. No, la familia paga, reciban. No, ¿qué pasó ahora, amigo? No, es que la misma, cíclico. La misma, no, el diablo me tentó, no, es que esa pelada, hermano, me la encontré otra vez. Y la misma historia uno escucha durante años. Parece que esta zorra entró y mató el fruto. Ya no ahonda la raíz, ya no sustrae esos materiales, esos materiales orgánicos que necesita la tierra para que dé el fruto. Ya no los extrae, ya simplemente la mata está ahí tirada seca. Ya no es utilizada para nada, pero está allí en un rincón de la finca, llamémoslo así, y no da fruto, ya no florece. Simplemente la vemos ahí como aquella persona que llega, porque yo los vi llegar. Entonces uno hablaba con la mamá, venga, no, téngamelo de allá porque los hermanos no lo soportan, pelea con los hermanos. Yo pago, ténganlo, pero por favor traten de que haga algo por su vida. A los 6 meses se va, ella le abre la puerta, le da comida, lo viste, y vuelve y llama a la fundación. Vea, aquí lo tengo, por favor vengan, recójanlo. Uy, yo caí en ese error. Lo digo porque yo estuve en esa película. Y uno, pues en el momento no me van a pagar y todo, no nos engañemos, porque engañoso el corazón y uno engaña a veces a uno mismo. Estoy colocando un ejemplo de que esas personas cíclicas con el tiempo, o sea, ¿qué más fruto pueden dar? Ya no florecen. Ya se saben todas las películas habidas y por haber. Es más, las nuevas que van saliendo las van acomodando a su favor. Y usted habla de resiliencia con él. No, yo soy resiliente, ¿no? Sí, yo voy, consumo y ya no me demoro 3 días, ni me fumo la cédula, ni me fumo el reloj, ni el celular. Me fumo unos cachos y me devuelvo. Y entonces utilizan la resiliencia, utilizan esto, utilizan aquello. Todos los términos nuevos que van saliendo, como ya saben tanto y tienen tanto conocimiento no aplicado a sus vidas, sino que lo quieren aplicar a todo mundo y lo quieren acomodar a su favor, arman su propia película. Por eso es que nos llaman actores de Hollywood. Y siempre dice uno, oye, hermano, pero no es que NA dice que no puedes hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. No, mijo, pero es que sí, pero es que mira que siempre quieren
envuelven al director, imagínense. Manejan el programa a su antojo. Llegan recaídos y al mes están funcionando. Esas personas son las que las zorras, las pequeñas zorras que ellos nunca quisieron entender, que le iban a dañar todo el cultivo, iban a destruir el fruto, iban a destruir la raíz de su restauración. No logran captar esto, terminan envueltos en todo este tipo de situaciones y nunca van mucho más allá. Nunca van mucho más allá. Por eso siempre he colocado el ejemplo de las personas que se habitúan o crean el hábito de vivir en una cárcel. Es lo mismo. Crean el hábito de vivir en una fundación, porque nunca detectan las pequeñas zorras que crecen en ellos, esas pequeñas fisuras que se arman. Las zorras nunca van por lo macro. Las zorras no ahondan. Usted ha visto árboles de mango grandísimos. Esas zorras no ahondan, no. Ellas cogen las maticas débiles, las que están empezando a florecer, las que producen el vino para Dios. O sea, cuando hablan de los viñedos y hablan del vino, eso tiene un significado bíblico. Esas personas que quieren llegar mucho más allá, ellas son las. Entonces, uno les abre ese camino de la cerveza. Un traguito no es malo, una fiestecita de vez en cuando no es mala, una mentira de vez en cuando no es mala, ir al cine, zorras pequeñas, zorras pequeñas. Entonces, por eso es que 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura es el pecado que no empieza por lo mucho, empieza por lo poco. Siempre empieza por lo poco. Por eso yo decía en la clase pasada, y dice un libro, un manual que yo he estudiado mucho, dice, el diablo sería un estúpido en intentar tentarnos con drogas. Él siempre va con lo que escucha. Por eso tenían el oído desarrollado. Escucha. Él escucha. Oh, uy, hermano, es que a mí las mujeres me mueven el piso. Uy, no es que a mí una cervecita me mueve el piso, pero yo creo que si yo me tomo 2 cervecitas, él escucha. Y salías a la tienda a comprar y allá está el fulano tomando en la tienda un par de cervezas y te dice, mijo, ¿le provoca una cervecita? Él arma la película, él nos arma el entorno cuando nosotros abrimos nuestra boca. Por eso dice que uno no debe abrir tanto. Por ejemplo, Proverbio lo vimos en estos días. Entonces, primero tiene el oído desarrollado, o sea, está pendiente de todo lo que decimos. Y como él no puede mirar nuestro interior, sino solamente Dios, él solo lo que hace es escuchar todo lo que sale de nuestra boca y empieza a notar. Empieza a notar. Y cuando salimos, por eso es que nos arma la película. No, es que estos manes que el reggaetón, no, a mí me gusta mi reggaetón, hermano. Y uno va a fundaciones y los ve con ese aparato aquí recibiendo toda esa miseria. Y me perdonan los que les gusta el reggaetón. Pero eso es una descarga para el cerebro que ustedes no la imaginan. Por eso yo insisto hoy en la ética de la virtud. En cada día ir creciendo, ir eliminando lo que no sirve. La ética de la virtud. Estudien eso, métanlo en su cabeza. La ética del crecimiento, del desarrollo personal, de ir mejorando cada día más. De siempre, por eso decía el salmista, en lo íntimo me has hecho comprender. O sea, cuando usted entra y revisa todo su viñedo, todo su cultivo, tiene que tener cuidado por dónde es que le están entrando. ¿Por dónde es que te está entrando? ¿Qué es lo que está debilitando tu crecimiento? Ese edificio de la restauración. Cuando usted entra a una casa recién construida y le está mostrando cómo quedó, pero cuando ella tiene una fisura, se ha visto que las paredes se rajan cuando recién hacen las casas y el constructor dice, no, es que está acomodándose. Yo le abro ahí, le relleno con cementico y vuelvo y pinto y ya queda bueno.
quedó una fisura, man. Y así como ese arquitecto, ese ingeniero, ese constructor o ese maestro, qué sé yo, te dice, no, yo le tapo ahí. Así mismo parecemos nosotros con las pequeñas zorras. No, no vas a decir nada. Se nos encuentran en Cali cajeando, moviendo la mandíbula para lado y lado. Uy, mi líder, no me vaya a limpiar, que todo eso es que hoy que me resbalé y todo lo acomodamos, no hablamos claro. Y ese es el resultado de dejar entrar esas pequeñas zorras a nuestro cultivo de la restauración. Ese es el resultado. Ese es el resultado que nosotros no logramos acomodar, no logramos visualizar muchas veces. Un billete de 2.000 que usted cogió ayer y lo tiene ahí en su bolsillo. Se lo cogió al compañero, o lo cogió de la fundación, o de las ventas, o de qué sé yo, o de te mandaron a hacer algo y viste al líder ocupado y te hiciste el loco y estás esperando que te digan qué pasó con la de vuelta el otro día. Y vos ya tenés, como ya tenés uy, se me ha olvidado mi líder, qué pena con usted, yo los tengo aquí. No se te haya olvidado. Pensaste que al líder se le había olvidado. O a la persona que te mandó a hacer el mandado. Y ahí es donde nos engaña y esas son las pequeñas zorras. En la restauración no andamos claros, no andamos transparentes. Esperamos que eso haga mella. Y pasan 3, 4 días y verdad se le olvidó al día. Y ahí está sentado con el billete de 2.000. Y eso es lo que no te deja prosperar. Las pequeñas zorras son las que no dejan que entre la bendición. Y parece que fueran pequeñas, pero son las que no nos dejan que entre la bendición a nuestras vidas. Las que destruyen. Ay, pero este man, ¿por qué nada? Usted no ha visto la famosa frase, a mí nada me sale, hermano, por donde asomo la cabeza me dan. Pues, hermano, es porque tal vez usted no ha revisado. Pero ¿por qué a este man que lleva un mes y yo que llevo 5 meses y a este man sí lo vienen a visitar y le traen zapatillas y a mí no, y este man lleva apenas un mes? Hermano, revísese. Y no estoy diciendo que el otro ande en perfección, sino que dejen que Dios, cuando Dios bate el agua durísimo, es porque quiere la bendición más grande para tu vida. No te fijes en esas cosas. Inspecciónate tú mismo, porque estás mirando tu entorno. Es como yo me paro aquí en el límite de mi finca, de mi viñedo, entonces yo miro y como que no veo nada. Yo digo, no, solo veo una zorrita allá, pero esa no se come. Y me paro en el límite de mi finca y miro la finca de mi vecino. Y está más florecida que la mía. Y yo digo, no, pero es que yo sembré primero que él y mira que, ¿no será que él la cuida mejor? ¿No será que él le echa más fertilizante? ¿No será que le echa más triple 15? ¿No será que le echa más clitomicina y uno te das cuenta? Y están en el mismo clima y están en la misma tierra. Los divide un cerco de las mismas fincas y el mismo cultivo. Y así pasa, man. Así pasa. Yo miro el restaurante que yo manejo de ahí para adentro, hermano. Yo, hermano, se los digo de corazón. Yo ahí tengo un vecino que tiene uno, amigos míos que tienen más restaurantes. Yo nunca les pregunto. Y yo paso en la moto y no miro si tienen o no tienen clientes. Yo hago lo que está dentro, ahí lo hago y lo aplico. Digo, hagamos esto así, mejoremos esto así, mejoremos esto así. Un cliente me da una recomendación y me dice, esto no me gustó, yo Luis. Yo allí igual otro día estoy trabajando sobre eso. Así es todo. Por eso cuando aprendemos a discernir estas cosas, en todos los aspectos de la vida progresamos. Es que es la lógica. Pero miren, nosotros somos la sociedad hoy día maneja tantas cosas que alguien se pinta el pelo de rojo y ya es una moda. Hasta pastores he visto pintando el pelo de rojo.
Ahora en esto aparece un man que no usa calzoncillo, entonces a la moda, todo el mundo no usa calzoncillo. Nos dejamos acomodar muy fácilmente. Y es porque nos invaden lo que siempre estamos mirando nuestro entorno y no nuestro interior. Por eso Jesús tenía la razón cuando decía, no mires la paja del ojo de tu hermano cuando tienes una viga dentro de vos. Miremos siempre nuestro viñedo. Ese es el interés, crecer nosotros personalmente. Amén. Bueno, no sé, por ahí veo a Leo. No sé si el apóstol ya está. Leito. Sí, Lucho, yo estoy aquí, pero yo sé que Leo está ahí con ese misil ahí que habla de las zorras pequeñas. Buenos días, Asofute, buenos días, compañeros, compañeras, buenos días, padres de familia. Yo quiero empezar a decir algo que es el primer palazo, como dice Matías. La comunidad terapéutica da el 5%, el 95% lo pone usted. Yo quiero volverlo a repetir. Matías, los pastores, los profesionales dan el 5%. El grupo o la persona que entra tiene que dar el 95%, porque si no volvemos a lo mismo. Entonces tenemos que enseñarles y enseñarles y llevarlos de la manito y entonces yo quiero que empecemos con ese tema. Yo quiero que usted mastique ese tema. 95% lo da su hijo, el 5% lo da el profesional. Entonces, Matías se levanta a las 4 de la mañana, Leonardo se levanta a las 4 de la mañana y eso ya es terapia. Se llama terapia visual. Matías trapea, barre, los directores barren, trapean, terapia visual. El terapeuta no mienta a la madre, el terapeuta no se enoja delante del grupo, terapia visual. Y disculpe que yo voy a nombrar a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no obligó a nadie, la gente fue llegando sola. Y qué gran ejemplo de este terapeuta, si se le puede llamar. Porque para mí fue un terapeuta, para mí fue un gran maestro, para mí fue un... Entonces los adictos que me están escuchando ahí ya saben de qué quiero que lo que quiero hablar, ¿no? Usted ya lleva varios meses, varios años faltando y faltando y faltando y faltando, evadiendo procesos, evadiendo la realidad. Y con todo respeto, la familia quiere que llegue ahí y el director lo arregle. No, es totalmente equivocado. Jesús no obligó a nadie a cambiar. Jesús dio con su manera de ser, con su modelo de ser, dio terapia. Jesús nunca, si usted revisa la Biblia, Jesús nunca dijo, sean humildes como yo. Jamás lo encontrarás en la Biblia. Jamás. Para que me corrija el apóstol Matías más adelante. En la Biblia nunca vas a encontrar que Jesús dijo, hagan como yo que soy humilde. El verbo hacer y no decir. Y con solo el buen ejemplo que te dan tus profesionales, tú debes de cambiar. No sé, no, o ustedes ven a Matías que viene con los ojos rojos y gafas oscuras y lo llaman 50.000 damas. Entonces es una terapia visual. Ahí empiezan las zorras, ¿no? Entonces las pequeñas zorras empiezan ahí. Entonces estás lleno de justificaciones, estás lleno de pereques, estás lleno de cosas y abandonas un hogar y en la casa te reciben. Entonces, un adicto con comida y cama, adicto para toda la vida. Entonces ahí hay una responsabilidad y la responsabilidad, bueno, la responsabilidad lo tienen los líderes, está muy bien. Pero vuelvo y te digo, a todas las familias que me están escuchando ahí, en una fundación se da el 5%, su hijo tiene que dar el 95%.
aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a hacer, empezar a tomar decisiones, empezar a ser un hombrecito. Y todo lo que te dice el residente, tú como familia te lo comes todo. Porque el residente es feliz diciendo cosas que no son. Eso se llama manipulación. Entonces, la zorrita de la manipulación. La zorrita de la manipulación. Entonces, yo quiero que tú lo pienses como familia y como paciente que estás ahí. ¿Cuándo vas a empezar a ser honesto? Como paciente, ¿cuándo vas a empezar a ser honesto? Como paciente, ¿cuándo vas a dejar de estar mintiendo? Como paciente, ¿cuándo vas a ser un hombrecito? Como paciente, ¿cuándo vas a ser responsable, pues? Como paciente, ¿cuándo vas a empezar a ser? Entonces, además, una fundación que se respete, necesitamos gente que dé mal ejemplo para poder crecer. Si no, no crecemos. Y inclusive, yo me atrevo a decirte una cosa, que el director debe fallar para que el residente aprenda. Porque hay una frase que dice que no se fije en el mensajero, sino en el mensaje. Y yo como paciente debo fijarme en el mensaje, no en el mensajero. Porque si el adicto no se reeduca, entonces Matías tiene la culpa. La fundación tiene la culpa. Oh, la culpa es de su hijo. La culpa es de su hijo, de nadie más. Porque yo voy a hablar de Matías, y Matías a mí me parece una persona muy íntegra, demasiado íntegra. Pero entonces necesitamos el 95% del paciente. Necesitamos que él empiece a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, a dar. O sea, hay una serie de dificultades, entonces vamos a entrar de lleno. Entonces tú entras a una fundación y esa primera etapa se llama acogida. No sé cómo se llamará en las otras fundaciones. ¿Y qué es acogida? Que el paciente llega y empieza a adaptarse a las normas. El paciente llega y empieza a adaptarse qué es lo que se mueve dentro del hogar. El paciente llega y empieza a mirar a qué horas, qué hay que hacer, levantada, baño, brigadas. Entonces, eso se llama acogida, acogida, acogida. Yo le voy a decir a ustedes qué es acogida, porque muchas veces las familias inmediatamente piden la ayuda profesional del psicólogo. Y le voy a decir, les voy a contar de una vez una cosa, ¿no? Cuando una persona llega, de pronto el psicólogo la atiende, pero la deja de atender, porque en la etapa de acogida es una etapa de adaptación y no puede haber trabajo psicológico en el primer mes porque no sabemos si el paciente se queda o se va. Entonces tenemos que empezar una primera etapa a ver si el paciente se queda y una segunda etapa para ver cómo ya empieza a realizar su trabajo y cuando ya se quede, entonces ya viene una serie de terapias, porque es que a su hijo no se le puede enseñar lo que aprendió Matías en 20 años, en 2 semanas. Entonces esto es de tiempo, familias, esto es de tiempo, pacientes. Y es el tiempo del paciente es eso, empezarse a conocer, saber que tiene una serie de dificultades inmensas. Por ejemplo, tu hijo tiene 28 años, tiene 26 años, no tiene ni una moto, no tiene ni pareja, dejó el estudio tirado. Y eso no se puede hacer en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas. Estamos hablando de las zorras, son zorras. Entonces, hay que esperar que este paciente empiece a que pasen los días, y el paciente empieza a crecer, a madurar, a tener responsabilidad. Y lentamente las terapias llegan, porque yo no puedo darle a tu hijo todo en 2 semanas. Además, tu hijo también debe fallar. Tu hijo debe fallar para aprender. Y esto es de tiempo. Y esto no es de 2 semanas, ni de 3, ni de 4, ni de 5, ni de 5 meses. Entonces, este tema es delicado porque hay muchas cosas, hay más cosas en contra que a favor. Muchas veces todas son en contra del profesional y todas a favor del hijo. Muchas veces, en muchas ocasiones. Entonces, eso hay que mirarlo.
Eso hay que mirarlo porque el adicto, yo quiero decirte una cosa, el adicto no consume porque le gustó, el adicto consume por una serie de cosas, por un divorcio. No estoy diciendo que el papá y la mamá son responsables. Un divorcio puede afectar un mal manejo, por ejemplo, familias punitivas, que son gritos y que son rabietas y odios. Entonces hay que mirar qué fue lo que le pasó a este niño o a esta niña. Y hay que empezarlo a mirar y empezar a hacer un plan de tratamiento. Dentro de ese plan de tratamiento entran las zorrillas. Pero es que no es Matías el que le abre la puerta a las zorras. El que le abre la puerta a las zorras es Leonardo, el paciente Leonardo, el paciente, el residente Leonardo, es el que le abre la puerta a las zorrillas, no los líderes, no los líderes. Entonces, yo quiero que usted, como mamá o como la persona que está patrocinando a su hijo, lo piense también, que esto no es fácil, no es fácil. Y no es fácil educar un hijo. Y Matías tiene como 60 hijos. Y si es complicado educar un hijo, ¿cómo serán 60? ¿Cómo serán 60? Entonces yo me hago una pregunta, ¿también habrán zorrillas dentro de las familias? Me pregunto yo. Entonces temas delicados, temas duros, temas complicados. Entonces esto es serio. Y Matías es serio. Crea lo que así es. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que dejemos trabajar a los profesionales y no espere que su hijo se reduzca en un mes, 2 meses, 3 meses. Yo conozco, ustedes han escuchado que hay personas que realmente salen a la sobriedad después de 30 fundaciones. Lo que pasa es que algunos salieron más rápido, pero a otros hay que darle tiempo. Entonces viene la fábula de la tortuga y la liebre. Y muchas veces ese cólico, ese famoso cólico, ese que hace daño y que hace daño, yo te quiero decir una cosa con cariño, esos cólicos, mal llamados cólicos, son los grandes terapeutas ahora. Hay unos muy grandes terapeutas que dieron lora. Entonces, esto es de tiempo, esto es de paciencia, esto es de tolerancia. ¿Usted tiene paciencia, señora? ¿Usted tiene tolerancia? ¿Usted es ecuánime? ¿Sus emociones están centradas? Y eso pasa con los adictos. Nosotros tenemos que centrarlos, tenemos que controlarle sus emociones, aprender a vivir, pero eso no es de la noche a la mañana. Recuerde que su hijo y su hijo es una gran persona, pero tiene dificultades, tiene muchas dificultades. Y para eso está en un programa. Y para ese programa se necesita tiempo, se necesita espacio. Esas son las pequeñas zorras. Gracias, Matías. Gracias, Matías, por darme la oportunidad, mano. Estoy aquí aprendiendo el poder de Dios. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Ya para darle la palabra a John, ahí en Vencedores. Bueno, voy a dar mi aporte. El tema de las zorras pequeñas es una simbología, es una figura de cómo nosotros y nuestros procesos de vida, por no decir los procesos psicológicos y mentales, nos llevaron, también entra la cultura, entran las creencias, nos llevaron a categorizar. Digamos, comportamientos, actitudes y conductas. Entonces, nos dan esta recomendación sacada de la palabra de Dios, donde nos dicen, es eso, Rosa, cuando nos dicen a nosotros que casemos las zorras pequeñas. ¿Por qué? Porque es que nosotros socialmente categorizamos y desde la parte de la conciencia, porque la rehabilitación, Leito, empieza cuando la persona es consciente, no cuando la persona está en la fundación. Hay personas que pueden tener 1 año, 2 años, 5 años en la fundación
y todavía no han sido conscientes de lo que está pasando con su vida. Están por estar comiendo y engordando, pero no están trabajando conscientemente, no han tenido ese despertar espiritual y no aplican los conceptos terapéuticos. Todo es terapéutico, todo. Los libros, las enseñanzas, las individuales, lo que da el psicólogo, lo que da el psiquiatra, lo que da el líder, lo que da el pastor, lo solo por hoy, todo es terapéutico y ayuda y ahonda para fortalecer ese proceso de transformación de la conducta. Pero cuando nos mencionan las zorras pequeñas que nos dicen, venga, alerta, alarma, SOS, nosotros somos muy dados al escándalo. Voy a hacer de cuenta algo. Si nosotros notamos una conducta grande, exagerada, si vemos una persona dándose contra las paredes, con los ojos rojos, como decía Leonardo, con el pelo de un color, con los ojos negros, ahora se tatúan hasta los ojos así para que queden todos del mismo color, y entonces quizá eso es más notorio. Pero cuando nos hablan a nosotros, cuando nos hablan a nosotros de las zorras pequeñas, es que es como cuando la mamá le decía a uno una mentira piadosa, categorizó una conducta y la redujo a una mínima expresión. Hay situaciones, y ya lo hemos mencionado el día lunes, que son zorritas pequeñas que nos hemos permitido en las conductas, en la conducta espiritual, en la conducta mental, en la conducta emocional, y así hemos direccionado nuestra voluntad, categorizando, haciendo unos juicios y unos procesos mentales donde decimos, esa zorrita es insignificante, y no somos conscientes que esa zorrita pequeña que nos hemos permitido, esa pequeña conducta, como decía Luis, hasta con una de vuelta, de alguna manera puede poner en riesgo el avance del proceso de 3, 4, 5 meses, y podríamos utilizar este término muchas veces en la rehabilitación, el enano se crece. Porque permitimos esas zorritas pequeñas, la familia permite esa zorra pequeña, no prendemos la alarma, no le damos la relevancia, decimos, no, esa zorra pequeña no afecta, no hace nada, y categorizamos, es pequeña, porque no es tan notoria. Ese mal pensamiento, ese mal sentimiento, esa mala actitud, y la dejamos allí. Y ojo, internamente, eso que dejamos allí, que aparentemente es pequeño, empieza a crecer, ese sentimiento, ese odio, ese rencor. Mire, una zorra pequeña para mí, ayer se lo decía aquí a una persona que tengo presente aquí, y no lo digo por mal, lo voy a hablar en general. Una pequeña zorra puede ser no respetar a los papás. Para mí, el irrespeto a los papás, el no honrar a papá y a mamá, sea lo que sea papá y mamá, los errores que hayan cometido, a mí me enseñaron que hay que honrarlos para que me vaya bien en la vida, no es más. Que tienen errores, que hay cosas que no me idealizo. Yo hay cosas de mis padres que no me identifico ya con ellos porque yo tengo ya una estructura de vida, pero no puedo volarme el principio y el concepto que dice que debo honrarlos. Que hay cosas que no comparto, que hay cosas que ellos tuvieron una crianza o una... Sí, es verdad, somos diferentes hasta con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestros amigos, pero cuando vamos al principio yo empiezo a albergar sentimiento de odio hacia mis papás, de culpabilidad, de ataque contra mis familias, esa zorra, ese sentimiento de odio, ese sentimiento de ataque. Como no puedo atacar al líder porque me pone disciplina, el día de la visita, ¿a quién ataco? Pues a mi mamá, saco esa zorra pequeña que ya la volví grande y entonces ahí mismo empiezo a atacar, empiezo a recriminar, saco el odio, saco el veneno, porque si se lo digo a Leonardo, Leonardo me hace un banco de confrontación. Si se lo digo a Luis, Luis me dice, no, mijo, trabaje eso y necesita más terapia. Y si se lo dicen a Matías, pues Matías también le va a decir un poco de cosas. Y no nos gusta. Entonces dejamos la zorrita pequeña ahí acomodadita, pero esa zorrita pequeña va comiendo. Y lo que pasa es que cuando menos pensamos, la zorra
dejó un roto grandote. Y hay que decirlo, a veces las familias se permiten que esas zorras pequeñas tapan, ocultan, esconden, guardan, y dejamos que la rehabilitación, que el proceso se desenfoque en un momento dado por no trabajar a tiempo esa zorra pequeña y por no ser consciente y por no darle la relevancia. Mire, esa zorra pequeña dice que la casemos, como los comportamientos desde la parte de, digamos, visual o del cuerpo. Nosotros tenemos 3 esferas. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. 3 dimensiones del ser. Si usted me ve borracho, usted lo va a notar más, porque se va a notar más en mi parte del cuerpo y en mi parte fisiológica. Si me ve trabado, lo va a notar más. Si me ve enfadado, lo va a notar más, porque es la parte del cuerpo donde se refleja la conducta y el comportamiento. Pero la zorra, esa es la zorra grande, pero a veces descuidamos la zorra pequeña, que es lo que tenemos internamente. Leo lo decía el día lunes, es esa parte interna que no se ha trabajado, que no hemos casado, que no hemos resuelto, que no queremos exigirnos. Una zorra pequeña es cuando uno le está exigiendo a alguien y lo está llevando al límite. Lo está llevando al límite. Yo el domingo, yo veo películas a veces en la fundación con los muchachos y así es la rehabilitación. ¿No? Yo los pongo a ver películas como Top Gun 1, Top Gun 2, Sin Ven y Canta 1, Sin Ven y Canta 2. Y hasta en eso se refleja la rehabilitación. Cuando el profesor les dice, yo los voy a llevar al límite, yo les voy a exigir, allá en la realidad. Y esos pequeños detalles y esos pequeños conflictos para alcanzar la meta y la misión, toca trabajarlos. Hay muchachos que todavía tienen, esa para mí ya es zorra grande, que ni siquiera le gusta que le digan las cosas. Y alberga odio, y alberga sentimiento, y alberga rencor, y lo tiene ahí camufladito, no lo resuelve. Esa ausencia de normas, esa ausencia de principios, esa ausencia de disciplina, esa ausencia de trabajo en equipo, esa autosuficiencia, ese saber, creer y poder más que los demás y no dejarse llevar de la mano. Le digo la verdad, yo tengo unos añitos en la rehabilitación, pero no me ufano de eso. Antes, al contrario, no permito que se me suban los humos. ¿Sabe por qué? Porque todos los días le recuerdo a mi carne, a mi naturaleza, a mi mente, a mis emociones, a mi ser, a mi voluntad, a mi espíritu, que estoy empezando, que estoy en pañales. Y todos los días le recuerdo a mi naturaleza que ahí en la esquina puedo estar corriendo riesgo, que aquí saliendo de esta puerta puedo estar corriendo riesgo y que hay un riesgo inminente sobre mi vida. Y si yo dejo esa zorrita pequeña, por mis sentidos se pueden activar, se pueden mover, se pueden sacudir situaciones de mi vida. Por eso tenemos que cazarlas, cazarnos las zorras pequeñas, las que echan a perder los viñedos. Entonces les decía, es más notorio ciertos comportamientos, categorizamos los comportamientos y decimos eso no es nada. Y resulta que eso que decimos no es nada, esa zorra pequeña, hace más daño. Y cuando ya se echó a perder el viñedo, ya usted detectó, ya usted está caído en batalla. Y eso creo que nos ha pasado a la gran mayoría. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Yo le digo a las familias, informen, reporten. ¿Qué de malo tiene una llamada en el horario que no es? ¿Qué de malo tiene hacer algo en el horario que no es? Si se pierde algo en la fundación es porque todavía hay zorras pequeñas, porque hay que cazar todavía zorras pequeñas, porque yo les digo, yo sé que estamos en el proceso de reeducación, pero yo en mi conciencia yo le digo a las personas, yo sé que estamos trabajando es con hijos de Dios, con personas que quieren salir adelante, con personas que están dispuestos a borrar un pasado, a transformar su mente y sus emociones. Entonces yo hasta ahí dejo mi aporte, pero yo creo que el tema debe seguir y qué bueno que cada uno de ustedes haga el ejercicio. ¿Cuál es esa zorra pequeña? ¿Cuál es esa mentira? ¿Cuál es ese odio? ¿Qué es lo que usted tiene oculto? El rey David decía, guárdame de los que me son ocultos.
hacer las cosas fuera de los conductos, hacer fuera las cosas fuera de los canales, hacer fuera las cosas fuera del direccionamiento que dieron los profesionales en la fundación. Para mí son zorras pequeñas. Y hay familia que externamente quiere que su hijo actúe por fuera de los conductos regulares, hacer las cosas por fuera de eso. Para mí son zorras pequeñas. Podamos hacer el listado y podamos aprender aquí del listado. Oiga, que a mí en la fundación me digan coma callado, no he entendido. Que a mí en la fundación me digan que hay guardados, no ha entendido. Y esa zorra pequeña le va a echar a perder el viñedo, así sea en 2, en 3 años, cuando esté afuera, cuando usted tenga que reflejar una rehabilitación, cuando usted tenga que sostener un proceso. Ojo, y si usted no sostiene ni siquiera el proceso de su vida, no lo asume responsablemente, ni para qué va a ir a asumir el proceso social, el proceso laboral, el proceso familiar, el proceso de una pareja, el proceso de unos padres, si no ha podido con el suyo. Ojo, ahí hay pensamiento de zorra pequeña. Yo castigo mis zorras y las caso. Yo le digo, si te está quedando grande aquí adentro, crees que afuera que tenés que exigirte 10 veces más porque te tiran el humo en la cara. Al menos en la fundación no te lo están tirando en la cara, al menos en la fundación no llega el jíbaro, pero cuando estés afuera, donde tenés que enfrentar la presión, la olla pitadora, y tenés una ollita chocolatera en la fundación y te está quemando, y querés irte a meter a una olla pitadora, donde tienes que asumir unas responsabilidades y unas cargas con un cúmulo de zorras pequeñas, va a ser muy complejo, va a ser muy complejo. La ecuación es sencilla de resolver. Si no podemos con una meta pequeña, ¿para qué nos vamos a lanzar a una meta grande? O un propósito pequeño, ¿para qué nos vamos a ir a un propósito grande? Alguna vez lo dijimos aquí. ¿Quieres ser campeón olímpico de atletismo? Tiene que empezar a ser campeón del barrio, tiene que ser campeón municipal, tiene que ser campeón departamental, tiene que ser campeón nacional, tiene que ser campeón mundial para llegar a ser campeón olímpico. No se meta el cuento y que yo voy por la de oro y aquí, si no ha empezado con el paso 1, 2, 3, 4 para llegar al 10. Entonces, familia, esa es la categorización a veces, como nosotros acomodamos, tapamos, escondemos, ocultamos conductas y comportamientos, y nos cuesta abrirnos para que nos trabajen esas áreas. No te abras en cualquier lugar, ábrete con las personas que tienen medicina para tu vida y que están dispuestos a ayudarte a matar esos, no lo quería decir, esos demonios. La zorra es una simbología de algo nocivo, destructivo. No la vamos a satanizar, no la vamos a satanizar, por eso le digo, es una figura. Hasta Sansón entra y tiene que ver con temas de las zorras también. Recuerdan que Sansón fue un hombre fuerte y vigoroso, pero una vez albergó una zorra pequeña y por esa zorra pequeña hasta los ojos se los sacaron. Que Dios en su amor y su misericordia siempre nos va a dar oportunidades. Sí, siempre está la misericordia de Dios, es eterna. Todos los días estrenamos misericordias. Y estrenar es muy chévere, estrenar una prenda. Hoy estrenamos misericordia, por eso estamos vivos, por eso tenemos la oportunidad de estar sobrios e íntegros. Por eso hoy podemos decir, solo por hoy no estamos consumiendo, solo por hoy no estamos en la olla, solo por hoy estamos amándonos a nosotros, solo por hoy estamos amando a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestra familia, solo por hoy no somos una amenaza para la sociedad. Y solo por hoy tenemos la oportunidad de reconstruirnos, de mejorar y de aprender cada vez más a ser mejores seres humanos. Dios los bendiga, familia, ese es mi aporte. Por ahí creo que está John. Muy buenos días, buenos días, pastor. Dios lo bendiga, mi apóstol. Buenos días para Lucho, para Leonardo, para todos los que están escuchándonos. Muchas bendiciones. Sí, este tema es bastante interesante y bastante complejo también, ¿no? Porque, como se diría en Dianética se le llaman a esas pequeñas zorras, se le llaman actos hostiles. Y nosotros acá en las fundaciones nos categorizamos como las grandes zorras, nuestras fallas de las normas de convivencia, las más importantes como el consumo en el hogar, como relaciones sexuales dentro del hogar. Esas son nuestras grandes zorras, ¿no? Esas normas de comportamiento importantes que dan expulsión en una institución, ¿no? Y las pequeñas zorras son esas fallas cotidianas que nosotros vivimos, a las que muchas veces no les damos importancia. Y algo que se ve mucho en comunidad terapéutica, sobre todo en los hogares que no son mixtos, que no son de carácter masculino, es el irrespeto a la figura femenina.
la morbosidad, la lascivia, la concupiscencia que se vive y que se da a todo nivel, y muchas veces hasta los líderes participan de eso y no se dan cuenta que se está gestando una celotipia, que se está gestando una falta de una desfiguración de la figura femenina, se está generando un irrespeto que a la larga nos puede conducir a nosotros a una recaída. Esas pequeñas zorras son esas justificaciones que nos llevan a nosotros a recaer, porque nosotros empezamos por lo grande. Nosotros empezamos poco a poco a hacer una recaída con pequeños actos hostiles, con la mentira, con yo me cogí el jabón de compañero, con pasé por el tendero y le tumbé la ropa a los compañeros que tenían ahí secando y no la recogí porque qué pereza hacer eso, que lo haga otro. Paso y algo que se ve muchísimo, está el compañero barriendo y dejó la escoba recostada un momentico en la pared y llegó el otro y le cogió la escoba y se la llevó. Y lo dejó al otro viendo un chispero, buscando la escoba. ¿Y dónde está la escoba? No, el otro compañero la cogió. No trabaja el facilismo, pero eso no se tiene en cuenta porque eso no me va a llevar a mí a recaer. Eso no es parte de mi problemática. Yo soy adicto. Yo consumo marihuana, yo consumo bazuco, yo consumo cocaína, tusi, alcohol, pero yo no tengo fallas porque cogí una escoba, eso es fallar. Y esa falta de conciencia con esos pequeños actos hostiles, con esas pequeñas zorras, son las que dañan el viñedo. Es una metáfora. El viñedo como el ser humano, ¿sí? Nosotros estamos pendientes de las grandes fallas que cometemos y de los grandes errores. A ellos les damos un tratamiento, les hacemos un proceso, buscamos ayuda y asesoramiento con muchos de los terapeutas, con los compañeros, con el apóstol, con el pastor, ¿sí? Pero a las pequeñas cosas no les damos importancia, porque consideramos que ellas no nos van a afectar a la larga. Porque ¿qué tanto es quedarme yo con las vueltas del señor de la tienda que me dio mal las vueltas? ¿Qué tanto es decir una palabrota a un compañero? ¿Qué tanto es echarle un piropo morboso a una señora? Si eso es normal, lo hace todo el mundo. Justificamos esas pequeñas zorras, pero ellas van dañando porque la zorra para llegar al fruto rompe la rama. Y después de que se rompa la rama, ya esa rama no da más fruto. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos dejando que esas pequeñas zorras, esas pequeñas fallas, esos pequeños actos hostiles, esos pequeños detalles que consideramos no son importantes, van a empezar a dañar nuestro cultivo. El cultivo somos nosotros, son nuestros valores, es nuestra integridad personal, es nuestra manera de empezar a ver y a trabajar y a tratar a los demás con respeto y con ahínco. Si nosotros lo dejamos de hacer, si nosotros empezamos a permitirnos fallas y pequeños detalles, vamos a cambiar en esencia nuestro comportamiento con los demás. Y los demás, lo terraz es que el señor del viñedo de al lado sí le ve las zorras a uno. Y muchas veces se las advierte. Vea, tiene un roto allí. No, eso no tiene problema. Una zorra no me va a dañar todo el cultivo. Pero dice la palabra que un granito de levadura leuda toda la masa. Entonces, una pequeña zorra sí me puede dañar todo el cultivo. Porque la zorra es inteligente. La zorra va y busca otras zorras más y las empieza a traer y uno no se da cuenta de la bola de nieve que se va armando con una pequeña falla, porque ya como la justifiqué, ya me quedé con las vueltas una vez, entonces el día de mañana que me mandan con el billete de 20, entonces yo me vuelvo, no, costó más, o se hizo la cuenta y le digo al señor de la tienda, hágame la factura por más plata, porque ya empecé con una pequeña falla, con quedarme con 500 pesos. Ya salí a la tienda y me di el permiso de que me mandaran por huevos y compré huevos y bananas. ¿Por qué no? Pues, ¿qué son 2 bananas? Mi líder, me compré 3 chicles, ¿qué tiene que ver eso? Yo no me gasté, no le estoy robando a nadie. Pero esas pequeñas fallas a la larga se van a convertir en hábitos y costumbres que nos van a llevar a una recaída. Y en la dianética se le llama acto hostil. ¿Por qué acto hostil? Porque está siendo hostil con usted mismo. Es que el problema no es que usted diga, si usted falla en lo escondido, falla en la sombra de su cuarto, nadie lo está viendo, usted dice, yo no estoy afectando a nadie, pero ¿a quién estoy afectando yo? Si nadie me vio. Hombre, no se da cuenta que usted se está afectando a sí mismo, que usted es ese cultivo, usted es ese viñedo, que si usted permite que la zorrita le entre, lo está dañando a usted, le está dañando su productividad. En el momento de usted ir a vender sus uvas, ¿qué va a hacer usted cuando encuentre que tiene la mitad de la cosecha nomás? Porque, ay, la zorrita que yo pensé que no me iba a hacer daño, me dañó la mitad del cultivo. Y a la larga, cuando nos damos cuenta, es cuando ya se está sacando la producción. Ay, juepucha, ¿qué pasó? Yo ya no tengo que vender, me reduje la producción a la mitad y ahí sí empieza a preocuparse y empiezan los ayayáis y la sobadera de espalda y la rascadera de cabeza y yo qué voy a hacer ahora. Pero no nos dimos cuenta a tiempo cuando el señor de al lado, cuando el vecino o cuando uno mismo vio que la zorrita pasó, uno dice, no, no es nada, pero con el tiempo es que se empiezan a ver las dificultades, porque la recaída, justo como el proceso,
Y el inicio de consumo es un proceso. Usted no empezó de una vez yéndose a la olla a comprar 30, 50 bolsas, ni a comprar 50 baretos, ni a tomarse 20, 50, 60 cervezas. Usted empezó por una pequeña zorra. Y así empieza la recaída también de los que ya hemos hecho proceso, con una pequeña falla. Me quedé con la plata, soy lascivo con las mujeres y consideramos que eso no es falla. Ay, es que ¿qué tiene de malo decirle una palabra? ¿Qué tiene de malo mirar lo rica que está? Mamacita. Y se paran en las rejas a hacer fila y uno ve la fila de residentes allá morboceando a las señoras que pasan, las visitas. El comentario nocivo que viene que se les olvida que también tienen familia, tienen mamá, tienen hermanas, tienen esposas, y yo no les gustaría que hayan 5 o 6 tipos morboceándola, pero sí se justifica porque es que eso no es malo. Mira, yo soy desadicto, pero soy hombre, soy un macho. ¿Y qué tiene de malo si es que las mujeres es el único vicio que yo me permito? Ojo, como estamos permitiendo nosotros ver a la figura femenina como un objeto, solamente para complacernos, como un objeto, solamente para satisfacer nuestra necesidad de tener y querer tener sexo y llegar a un orgasmo porque queremos eso nomás. Es como, me perdonan las mujeres que me estén escuchando, como masturbarse con una mujer. Porque es eso, no hay una parte afectiva, no hay una parte de amor, no hay una historia de conquista, de acercamiento, no, sino eso es de una, vamos a lo que vamos, y la utilizó y la sacó y la tiró para un lado. Y eso no es una falla, mi líder, porque es que soy hombre, soy macho, pero a la larga, dígame, el 80% de recaídas, ¿por qué es? No, porque la grave me dejó, porque la grave me insultó, porque me cortó los servicios, porque me puso los cachos, porque también consume conmigo. Entonces, esas pequeñas cosas que consideramos que no son importantes, que no hacen parte de mi proceso, porque yo soy desadicto, pero soy macho, también nos hacen daño, porque son esas pequeñas horas que por los laditos están afectando la planta, que por el ladito me está rompiendo la rama, que por el ladito me están llevando las uvas, se me está llevando el producto de mi esfuerzo, porque para que usted tenga un viñedo, tiene que haber primero sembrado, y eso infiere trabajo. Sembrar no es de la noche a la mañana que usted llegó y tiró la semillita que le nació la planta, todo es un proceso. Entonces, en la medida en que nosotros seamos conscientes de que si esas zorras las dejamos trabajar, nos van a dañar todo un proceso de tiempo atrás, porque son meses, son 4, 5, 6 meses para que se dé la vid, para que se dé la uva. Entonces, si yo estoy dejando que esas horas me afecten el cultivo, estoy dejando que me dañen todo el trabajo de no solamente un día, sino de 6, 7 u 8 meses atrás. Para algunos de 10 años, 20 años, 15 años. Para muchos, su primera historia de consumo, que empieza a los 13 años, entonces son 13 años de proceso de crecimiento, de proceso de adaptación, de proceso de acostumbramiento, de desarrollo de personalidad, que se trunca y se daña porque no fuimos conscientes de esas pequeñas horas. Y esto no solamente es para el muchacho que está haciendo proceso, para los líderes, para las personas que nos están escuchando, que son padres de familia, para los muchachos que están escuchando y el hermanito del adicto, que ponga atención también y se dé cuenta que esas pequeñas horas también lo afectan a él. Porque las horas no atacan solo al adicto, atacan a todo el mundo. Eso no tiene, ellas no respetan cultivo. Entonces, para que seamos conscientes de que así yo no consuma drogas, así yo no sea adicto, a mí esas horas también me afectan y me dañan también, puede ser mi vida laboral, mi vida en pareja, mi vida familiar. Ese es mi aporte, les agradezco a todos su atención, un saludo muy grande para todos, para mi líder Hernán, bendiciones para todos y que tengan un excelente día y que Dios los guarde. Amén. Gracias. Para darle la palabra a David y que saquemos las conclusiones, Luis y Leo también. Voy a hacer un ejercicio. Yo voy a pedir el listado de las zorras pequeñas. Zorra pequeña también es cuando en una visita un muchacho recrimina lo que no trabajó en el proceso. ¿Por qué no lo recriminó y por qué no lo trabajó? Cuando la familia lo que tiene que comerse es el fruto, no el proceso. El proceso es para el muchacho, la familia recibe el fruto. Pero si la familia no está recibiendo el fruto es porque el chico tiene zorras pequeñas. ¿Y por qué voy a decir esto? John lo mencionaba del viñedo y las uvas, representa la vida espiritual. La vida religiosa es muy ajena a la vida espiritual. Lo espiritual es lo que casi no se ve, que está dentro de nosotros. Y eso conecta esa psiquis, eso conecta con nuestra mente y conecta con nuestras emociones y conecta con nuestra voluntad, es decir, nuestro espíritu y nuestra alma, que es la parte interna o la parte psicomotriz de nuestro ser, cómo se mueven esos procesos internos de nosotros que se reflejan en lo externo y que son notorios cuando ustedes perciben y notan una conducta en nosotros. ¿Y por qué yo digo eso?
porque esa zorra pequeña que nosotros descuidamos o dejamos que afecta internamente, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces el ejercicio que yo voy a hacer y la retroalimentación que yo voy a hacer para la próxima semana, lunes y miércoles de la próxima semana, es que los chicos hagan su listado de zorras pequeñas, esos permisitos, lo que decía el compañero John, de que por eso se trabaja tanto el área sexual y si cree que no, el respeto. Esto tiene que ver con la moral y con la ética. Esto tiene que ver no solamente cuando me están viendo, esto tiene que ver mucho con el respeto y el temor a Dios. Yo lo enseño en los devocionales. O sea, yo tengo que ser el mismo, me vean o no me vean, con el líder o sin el líder. Luis lo dice, cuando usted está solo es donde sale su realidad, es donde sale su verdad. Entonces vamos a hacer ese listado. Familias, hagan el listadito de esa zorrita pequeña, de esa permisividad, de esa alcahuetería, de cuando usted le tapaba, de cuando usted le escondía. Si usted no tiene eso resuelto ahí y usted desde niño, desde temprana edad le escondía a su hijo para que su esposo no se enojara, para que su esposo no se... Ahí tiene su zorra pequeña todavía. Eso tenemos que trabajarlo en el proceso de la transformación de la conducta, en el proceso de la transformación de la vida espiritual, de la vida mental y emocional del ser, para que nuestra voluntad sea bien dirigida. Eso que a nosotros nos gustaba cosernos hojas de higueras, y por eso en la rehabilitación se habla tanto de los mecanismos de defensa que tiene el adicto, de la resistencia al cambio. Tiene que ver con esas zorritas ahí, esa zorrita que se resiste y que uno no quiere afrontar, que uno no quiere desde lo ético y desde lo moral poner ahí de frente y aprender a actuar con la honestidad y con la verdad. Mire, yo le digo a los muchachos, uno dice que la honestidad es la clave terapéuticamente, se dice esa frase, yo me la aprendí, y la honestidad es la clave, y acepto y modifico, pero realmente uno deja cosas acá que no las abre, que no las destapa, que hay hermetismo y que no quiere resolverlas. Que Dios nos ayude a eso. Y vamos a sacar un listado, si no quieren pasarlo, si se van a sentir señalados o juzgados. Yo tomo unas hojas y leemos sin dar nombre. Vea, mi zorra pequeña o mis zorras pequeñas que me han echado a perder los viñedos es cuando esto, familia, hágala. Saque el listado, haga el ejercicio 10 minutos, 15 minutos y diga, es cuando yo me perdía las directrices, cuando saltaba las normas, cuando yo era más mentiroso que mis hijos y los regañaba. Eso es como el papá que le decía, anda, cómprame la botella de aguardiente, y cuando el hijo venía con la botella de aguardiente le decía, el día que yo te vea haciendo eso, te casco. Entonces, creo que en eso debemos ahondar, y por eso la rehabilitación la hemos deformado. Para mí, hoy en día las personas no se sienten en tratamiento. Para mí, hoy en día las familias no se sienten en tratamiento. Se sienten en zonas de confort, otros se sienten en la cárcel, otros se sienten cohibidos, otros se sienten casi que coactados en la fundación, pero no somos conscientes de que la rehabilitación es mañana, tarde y noche cazar zorras pequeñas, cazar esas actitudes y esos comportamientos que echan a perder una recuperación, que hacen perder tiempo a la fundación y que hacen perder dineros y esfuerzos también a la familia. Es comprometernos realmente con un cambio integral, y no dejar ni que en lo más mínimo nosotros tengamos esas grietas, ni en lo más mínimo nosotros tengamos esas fallas. No quiere decir que como seres humanos no nos equivoquemos. Estamos en el proceso de mejoramiento continuo. Pero venga, a lo que usted le tiene que poner el pie, hay que ponérselo contundentemente y categóricamente. Si usted no mata su pecado, el pecado lo mata a usted. Si usted no mata a esa zorra pequeña después lo mata a usted. Y que Dios, la fundación, los líderes, los que están adelantico, nos puedan ayudar día tras día. Muchas gracias. No sé, por ahí está David. Y concluimos. No sé si van a dar las conclusiones ahorita Luis o Leo. Hola, Matías. Hola, ¿me escuchan? Oye, bien. Y ahí también está. Ok. Bueno, qué alegría verlos, escucharlos, retomar nuevamente, pues, aquí en la Escuela de Sabios, con un concepto y una enseñanza, de acuerdo a lo que he venido escuchando sobre aquellas zorrillas que son pretextos en algún momento de que yo, viviendo un proceso de rehabilitación, me afecto
mi proceso y afecto también el interés familiar, ¿sí? Aquellas zorrillas también se convierten en algún momento para las familias en la medida de que la coadicción hace de que la familia se canse de vivir el proceso, ¿sí? Se canse de lo mismo, se canse de que el muchacho repita fundación, se canse de que el muchacho esté en la olla, se canse de que el muchacho llegue tarde. Dentro de la filosofía se habla de la hermenéutica y la mayéutica, que es un concepto donde se habla de los signos y los símbolos. Y nosotros, dentro de los procesos de recuperación, yo en algunos momentos se los dije a los muchachos y se los expresé a las familias, que las familias, tanto como los muchachos, tenemos que identificar el texto, el contexto y el pretexto del lugar y el momento de lo que nosotros estamos viviendo para poder tener la fuerza de acción a lo que vamos a hacer. ¿Sí? Tenemos que identificar, nosotros tenemos que aprender a conocernos y dentro de ese conocimiento tenemos que aprender a socializar lo que nuestro familiar adicto está haciendo, ¿sí? Lo que él está haciendo. ¿Qué es lo que él está haciendo? Destruyéndose y destruyendo la vida de los demás. Hay una enseñanza muy grande japonesa donde habla en algún momento de que el maestro le pide a su alumno y le dice: toma esta maleta que hoy vamos a salir de viaje. Entonces el maestro prepara el viaje y se lleva al alumno y caminan aproximadamente 18 horas hasta donde llegan a una casa muy humilde, muy pobre, ¿sí? Donde llegan a pedir posada esa noche para dormir. En ese momento el alumno identifica, después de tanto caminar, identifica las carencias del lugar, mucha pobreza, demasiada pobreza. Pero dentro de esa casa había una vaquita que era la que les daba la lechita, el quesito y todos los derivados de la leche con que esa familia podía vivir y mantenerse en ese lugar. ¿Sí? Resulta que ellos llegan a dormir. Al día siguiente, muy temprano, le dice el maestro al alumno: mire, venga, mijo, vaya, coge esa vaquita, usted vio ese abismo que había allá y échela a rodar. El alumno sorprendido le dijo: no, pues maestro, no, yo no puedo hacer eso. Le dijo: vaya, échela a rodar. No, maestro, vaya, échela a rodar, hágame el favor. Entonces el alumno, muy obediente, pero pues bajo las críticas de la zorrilla aquella de la que estamos hablando, ¿sí? No interpretaba el mensaje del maestro en su momento, y aunque su cabeza estaba en otro lugar, llegó el momento de que él fue y tiró la vaquita, no con la conciencia de que el maestro le pidió en ese momento. Cuando el alumno va y abandona la vaquita, hace que la vaquita caiga al abismo, regresa nuevamente a la casa, el maestro ya tenía otra vez la maleta empacada y le dice: nos vamos de aquí. Le digo: pero maestro, mire, nos vamos de acá, ¿sí? Entonces el maestro, durante todo el camino de regreso, se quedó callado y su alumno, pues obviamente su conciencia venía haciéndole una serie de preguntas sobre la acción que tuvieron aquí en este lugar. No se atrevió nunca a preguntarle nada al maestro hasta que pasaron 2 años. En esos 2 años, vuelve y le dice el maestro: alístese que vamos a ir a un lugar. El alumno, muy obediente durante toda esa formación en ese tiempo, va, prepara su maleta y regresan al mismo lugar donde hace 2 años él cometió el sacrificio de la vaquita. Pero resulta de que cuando iban llegando a ese lugar, ya no encontraron la misma casa humilde, no encontraron las mismas situaciones de pobreza, sino que encontraron jardines, una casa de 2 pisos, animales, cultivos. Entonces, muy sorprendido, el alumno llega allá y pregunta, cuando llegan a la casa, les pregunta que si ellas eran las mismas personas que vivían en ese hogar hace 2 años. Y le dijeron que sí, éramos nosotros. ¿Pero qué pasó? Entonces, la persona que habitaba la casa coge y le dice, mire, ¿cómo le parece que nosotros teníamos una vaquita? Y la vaquita a nosotros nos generaba la lechita, el quesito y nos daba pues para nosotros vivir. Pero un día la vaquita se nos fue al abismo y se nos murió. Entonces nosotros vimos la necesidad de que si no teníamos la vaquita, teníamos que empezar a aprovechar el terreno que teníamos.
Y empezamos a crecer, cultivamos, y el cultivo nos dio para comprar más vaquitas, y el cultivo nos dio para comprar más animalitos, que hoy en día nos dio la oportunidad de tener estos nuevos ingresos, y nuestra vida cambió. La conclusión aquí es que esa zorrilla se puede convertir en una vaca de 500 kilos, donde usted tiene que cargar toda la vida en su espalda, y tanto la familia como las personas que están en proceso se ven obligados a cargar esa vaca. Entonces esa vaca hay que tirarla al abismo. Esa vaca hay que tirarla al abismo y empezar cada uno, ¿sí?, a identificar el texto, el contexto y el pretexto de lo que estamos haciendo dentro de la comunidad. Generalmente dentro de la comunidad los directores y los terapeutas son los malos, pero identifique cuál es el mal menor. Hay que empezar a identificar el mal menor. Hay otro concepto dentro de seguridad que habla del mal menor. El mal menor es aquella acción donde yo puedo empezar a ejercer un ejercicio y tengo que afectar al menos posible, ¿sí? Porque cuando yo consumo, cuando yo tengo un estado activo, ¿sí?, lo único que hago es generar un mal mayor a todas las personas que están a nuestro lado. Entonces, empezar a manejar esos conceptos y empezar a verificar en realidad qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y cuando usted tenga que ser dura o duro, señor papá, señora mamá, usted tenga que ser duro en la idea para poder mantener ese sacrificio tan grande de la rehabilitación en un muchacho, hágalo. Deje el corazón al lado y piense un poquito más con la conciencia y piense un poquito más, ¿sí?, en lo que usted puede llegar a hacer teniendo la fortaleza en su corazón, la capacidad interior de pensar y tomar decisiones dentro de un proceso de recuperación, ¿sí? Es muy importante de que nos conozcamos, de que seamos humanos, de que aprendamos a colocarnos en los zapatos de los demás y que identifiquemos realmente quiénes somos. Recuerden de lo que hablaba Matías ahorita, la honestidad es la base fundamental, ¿sí? La lealtad es más grande que la fidelidad. Entonces, esos conceptos tienen que quedar muy claros dentro de los procesos de recuperación. Esos conceptos hay que desmenuzarlos y empezar a identificar esas zorrillas. Sí, esas zorrillas que son pequeños elementos que se van guardando, pero cuando usted va acumulando eso se va a convertir en una vaca de 500, de 600 kilos que usted va a tener que seguir cargando toda la vida. De antemano, quiero saludarlos, quiero darles las gracias. Desde Europa estamos, ya aquí ya van a ser aproximadamente las 3 de la tarde, pero vamos a seguirnos uniendo al devocional, vamos a seguirnos uniendo a la Escuela de Sabios, porque es importante siempre manejar conceptos diferentes. El amor a Dios es lo importante, el amor a la familia es importante, creer que sí somos capaces, creer que tenemos la voluntad de lograr lo que nos proponemos, ¿sí? Hay que creer, más que tenga fe, crea en lo que usted puede hacer y verá que cuando usted fortalezca lo que usted cree, la fe va a ser un principio donde usted va a empezar a organizar todos los conceptos de su vida y a eliminar esas zorrillas, porque esas zorrillas no solo las maneja el adicto, sino que esas zorrillas también se manejan por coadicción. Matías, gracias, saludos a Luis, saludos a Leonardo, a todo el equipo de Asofutet, a los muchachos. Qué bueno verlos y ahí vamos a estar presentes. Gracias David. Bueno, por ahí el pastor Ricardo ahí para concluir y vamos a iniciar el día lunes con el ejercicio de analizar, de estudiarnos. El arte de la recuperación es aprender uno a conocerse y conocerse es conocer esas zorras, esas debilidades, esas falencias, esas grietas que lo llevan a uno nuevamente a cometer los mismos errores y a recaer, porque pues de recaídas podríamos hablar mucho. Entonces, gracias, Pastor Ricardo, también ahí por estar. Gracias, buenos días. Quiero decir, ¿no? Mi Pastor Ricardo, además de ser director, de una persona que ha sumado mucho en mi proceso también, quiero decir que también es el presidente de Asofutet. Gracias, Matías.
A ver, yo ahorita que escucho a todos los que dan sus aportes, yo ahí mismo trato de relacionar cuando me hablan de pequeñas zorras, y entonces es como que interiorizo en mi proceso y en procesos que uno le toca que ver en muchas de estos chicos y de estas personas que están en los centros de restauración, porque uno ve excelentes personas, uno ve excelentes hijos, uno ve, o sea, uno resalta todas estas cosas, pero resulta que, ¿por qué si está haciendo un buen tratamiento, por qué cuando sale a la calle todo se derrumba? ¿Por qué si aún puede tener una muy buena familia que está allí, que está atenta, que hace lo que el director le dice, lo que el pastor le dice? ¿Por qué todo en un momento se vuelve a volver como un caos? Entonces, vuelvo y digo que cuando yo medito en esto de las pequeñas zorras, es lo que dejo guardado en mi corazón. A uno le tiene que decir a muchas personas, por ejemplo, usted sabe discernir o usted sabe diferenciar lo bueno de lo malo. Por ejemplo, en lo espiritual se habla de discernir. Terapéuticamente se podría hablar de diferenciar lo bueno de lo malo. Y muchos sabemos y llegamos a la conclusión, ¿usted sabe que la droga es mala? Claro, sí, se sabe que la droga es mala. ¿Usted sabe que robar es malo? Claro. ¿Usted sabe que ser grosero con su familia es malo? Claro. Todos ellos saben y llegamos a la conclusión de que sí, verdaderamente. Entonces yo creo que yo voy a un lugar precisamente, me voy a recuperar donde me van a comenzar a trabajar precisamente todas estas cosas. El terapeuta, el director, el pastor, el líder, me va a trabajar precisamente, pero muchas veces no se deja. ¿Por qué? ¿Por qué no se deja? Porque normalmente la gente coloca tiempo, la gente, no, usted no tiene la razón. En la escritura habla, apóstol, que yo, pues ahí los que están allí en la escritura habla, dice, por sus frutos los conoceréis. Quiero solamente dar un aporte aquí. Y lo que dice, mire, el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿De qué manera lo entiendo yo? O sea, no se sabe discernir lo bueno de lo malo. Y yo creo que como niño chiquito, usted se tiene que dejar llevar de la mano. Usted se tiene que dejar de que otro le diga cómo el poder hacer las cosas. Pero como muchas veces ya somos grandes y sabemos mucho, entonces tenemos muchas zorras a nuestro alrededor que fácilmente pueden destruir el buen fruto que usted en un momento puede estar mostrando. El buen tratamiento que de pronto usted está haciendo en el lugar donde se está recuperando. Entonces yo creo que para eso precisamente está el terapeuta, para eso está el líder, para ayudarle a uno en estos procesos que se necesitan. Porque por allá en estos días yo le escuchaba también al apóstol algo que pues a mí me tiene impactado, porque por ejemplo de algo que se habla ahorita, y yo creo que todos deberíamos, qué bueno que todos estuviéramos allí en esa parte. Por ejemplo, el apóstol hablaba de lo que ha deformado la restauración, lo que ha deformado la rehabilitación en el hogar. Nosotros mismos como individuos también se ha deformado esto. Entonces yo creo que pues dar gracias a Dios por estos espacios donde sabe qué están haciendo. Nos están abriendo los ojos, pero no para que usted vea más, ni para que le abra los ojos a otros, sino para que usted definitivamente en esto usted pueda interiorizar, trabaje en sus áreas que tiene que trabajar, deje que otros trabajen también en algo que se necesita urgentemente. Entonces, ese era como mi aporte ahí que yo quería
dar apóstol. O sea, a mí me impacta eso. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. Dice, también porque ahí dice, también en una parte dice, de la abundancia del corazón habla la boca, pero no estamos hablando de este corazoncito que tenemos, que lo tenemos aquí, ese, porque ese solamente sabe, con la sangre, con lo que tiene que ver con la sangre, el corazón. No es de este corazón, son mis pensamientos, es lo que pienso, es porque muchas veces lo que pienso así, de esa misma manera, también actúo. Entonces, ese es como mi aporte allí, apóstol. Gracias por este espacio y gracias por escucharnos. Muchas gracias. No sé, Luis, conclusiones, pero ese tema del corazón, lo que uno alberga ahí, dice que el corazón sale lo malo. No sé, Luis, conclusiones. Examíname. Cuando dice casarnos, las zorras pequeñas, casarnos y ponen ahí una coma, diría yo en el tiempo actual, pues ese es el antiguo pacto y en el tiempo actual, muéstranos, Señor. Y yo creo que a muchos de los que estamos aquí, Dios siempre nos ha mostrado la fisura que estamos abriendo y la zorra que está comiéndose la raíz, que es la que alimenta el fruto de nuestras vidas. Casadnos, muéstranos. Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, repito este versículo porque lo tengo inclusive en la pared de mi casa. Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y mire lo que dice, y dice, ve si hay en mí camino. Y cuando hablamos de un camino es algo que nos lleva a algún lugar. Y lo mismo pasa con las pequeñas zorras. Ellas siempre nos van a llevar, si no apartamos del camino esto, siempre nos va a llevar al camino de la perversidad. Por eso dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y cazarnos las zorras y guíame en el camino eterno. Miren, hay otro pasaje que está en Cantares 1:6 y me llama mucho la atención y dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Y esto va para los directores, los que manejamos, los que damos, los que preparamos, los que nos paramos al frente. Nos pusieron a guardar la viña. Muchas viñas estamos guardando hoy día. Nos han entregado unas viñas. Y mi viña, dice aquí Salomón, dice, y mi viña, que era mía, no la guardé, la descuidé. Eso es como cuando cuidamos la finca de mucha gente, pero la propia casa mía, mi propio hogar, mi propio refugio, lo descuido. Ojo con eso, porque muchas veces pretendemos dar demasiado, pero hacia adentro no nos fijamos y no cuidamos nuestra propia viña. Y podemos caer en un error ahí. Queremos corregir, pero no damos tampoco. Queremos confrontar y ver las otras fincas alrededor, pero nuestra propia viña no la queremos guardar. No la queremos guardar. Y es nuestro propio ser, nuestra propia vida que está dentro de nosotros. Así que, hermano, pues, Dios los bendiga y que Dios nos guarde de caer en caminos de perversidad. Porque por ahí se va yendo un camino y a través del camino va recogiendo, como decía Calle ahora, a través del camino va recogiendo y va recogiendo muchas otras cosas. Dios les bendiga, no sé. No, creo que Luchito, ya dejemos por hoy allí y nos vemos nuevamente el día lunes en este espacio de la Escuela de Sabios. Qué bueno que puedan ver los videos. Si alguien no está en el grupo, pueda escribirnos y nosotros lo añadimos en el grupo. Que puedan ustedes, la grabación queda, que ustedes se la puedan compartir a muchas personas para que reciban este aprendizaje donde se conectan familias, fundaciones y residentes en un mismo espacio, fortaleciendo estos procesos de rehabilitación.
Entonces, no sé, muchas bendiciones y nos encontraríamos nuevamente el día lunes. Amén, muchas Buen gracias. apóstol. Gracias. Persona natural, empleado semanal, empleado sí. Ujú. Hombre, yo prendí la cámara para decirme chao.